Muchas gracias por seguir en esta nueva emisión del podcast Ciudadano Oropesa. Como todas las semanas, les invitamos a estar en nuestros canales en YouTube, en el canal Ciudadano Oropesa, en la red social Facebook nos encuentra como Roberto Oropesa y en X también como Ciudadano Oropesa. Cada semana estamos trayéndole ahí los contenidos para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sobre todo también que nos hagan el favor de compartirnos, de unirse, de suscribirse a estas redes sociales para seguir haciendo eco y crecer en estas transmisiones. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar en este nuevo episodio y bueno, me da mucho gusto hacerlo porque es un joven campechano que le está poniendo mucho esfuerzo a estos proyectos ya desde hace algunos años. Voy a platicar con Glaer Vivas. Sí, así es. Que es el creador de una experiencia en Campeche del necroturismo. Así se llama, ¿verdad? Necroturismo o turismo de cementerios. Ahí está. Y trae él en redes sociales Cementerio de Historias, pero que ahorita nos va a explicar porque tiene diferentes emanaciones este mismo proyecto de Cementerio de Historias. Pero bueno, Glaer, muchas gracias por acompañarnos y me gustaría pues iniciar preguntándote justamente sobre este concepto del necroturismo, porque pareciera y suena como algo ahí pues hasta medio sobrenatural o algo así, sí, como el tema del necroturismo, pero trae un enfoque pues antropológico, turístico, también es un producto, sí, que se ha ido desarrollando no solamente en nuestro país, sino en varios países del necroturismo. Y bueno, por ahí me gustaría empezar esta plática contigo, Glaer Vivas, de Cementerio de Historias. ¿Qué es el necroturismo que traen ustedes en este proyecto en Campeche? Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación a este espacio. Cuando yo te hablo de un cementerio o de una tumba, ¿qué se te viene a la mente? Pues la última morada, ¿no? Exacto. El final del paso por la vida. Final de cuentas, una tumba es el último espacio físico en el cual tú puedes conectar con una persona que ya no está. Las lápidas, las tumbas, los mausoleos son espacios de memoria. No tanto su valor, bueno, sí tienen valor histórico, pero mucho también valor es el valor sentimental. Final de cuentas, en una lápida puede estar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, aquellas personas que amaste, que quisiste, tan solo terminan en una vieja losa fría. ¿Qué pasa con estas lápidas? Con el tiempo, las lápidas van teniendo muchos años y estas lápidas corresponden en muchas ocasiones a personajes históricos, personajes que por sus hechos, por sus méritos o por cualquier circunstancia pasaron a la historia. Estos personajes llegaron a ser grandes personajes ilustres y tienen sus lápidas, y sus lápidas son el reflejo de su personalidad o de sus hechos ilustres o inclusive por algún hecho en particular. El cementerio o necroturismo o turismo de cementerios va encaminado el turismo con los cementerios. Por un lado tienes el turismo en el cual es un fenómeno social que impulsa a llevar gente a otros lados. Uh-huh. Y tenemos el cementerio. El cementerio, como te menciono, es un espacio histórico, cultural, en el cual es un museo al aire libre. Ves las estructuras, ves los ángeles, ves las lápidas. Todo esto es un cúmulo de historia, de información, de arte, de cultura, que un visitante puede conocer su historia. Un visitante puede conocer la historia de un pueblo, el arte de un pueblo, inclusive en qué cree ese pueblo, si son católicos, si son protestantes. De esta manera surge el turismo de cementerios o necroturismo. Uh-huh. Ir a conocer cementerios, no con la intención de morbo, de ver si me espantan, sino de ver la historia y la cultura. En este sentido, en estos últimos años se han consolidado cementerios históricos como grandes sitios turísticos de una ciudad. Te puedo mencionar ejemplos en México, uh-huh, como el Panteón de Belén en Guadalajara o el Panteón de San Fernando en Ciudad de México. Y de esa misma manera hay muchos países, tanto latinoamericanos como países europeos, que tienen consolidados sus cementerios como sitios turísticos. Esto implica que tienen los cuidados, que tiene el presupuesto de un museo.
Esto implica mucha cierta reglamentación que hace que estos espacios todavía se mantengan en pie. Los grandes cementerios del mundo, por ejemplo el Père Lachaise en Francia o el Panteón inglés en España, son estos grandes, o sea, que tú, si te canta el tema de los cementerios, tienes que conocerlos sí o sí. Fíjate, yo veo que a ti te encanta el tema de los cementerios y se nota cuando estás hablando de esto que tienes emoción, que tienes esta intención de abrevar pues no solamente la investigación histórica, sino muchas particularidades, ¿no? Porque ahorita me mencionabas también algunas de ellas que son importantes. Por ejemplo, me mencionabas el tema de las lápidas, el tema de las tumbas, ¿no? Entonces lo tienes muy claro y se ve que te gusta muchísimo esto. Tú cuando ves un cementerio, cuando ves un camposanto, ¿qué es a lo primero que vas, Glaer? Cuando llegas, por ejemplo, me mencionabas ahorita cementerios importantes, ¿no? De San Fernando, de la Ciudad de México, que particularmente creo que es uno de los más representativos en este tema, ¿verdad? Nos comentabas. Pero Glaer, cuando llega a un cementerio, ¿qué es lo primero que busca? ¿Qué es lo primero a donde vas que dices, a ver, no me puedo perder esta parte, tengo que buscar esto? Visitar un cementerio es como visitar una ciudad en miniatura. Como experiencia te puedo decir que cuando tuve la oportunidad de visitar el cementerio de San Fernando, la primera persona que quería ver cómo era su tumba era el Benito Juárez. Ahí está enterrado. Ahora, ¿por qué es importante o por qué para mí realmente es una pieza inolvidable que tienes que ver? Porque Benito Juárez está enterrado toda la familia y en la parte de arriba tiene una escultura de mármol traída de Carrara, Italia, elaborada por los hermanos Islas, que eran unos marmolistas, en la cual se le ve a Benito Juárez muerto evidentemente, recostado sobre una mujer. ¿Qué simboliza esto? Es como la piedad de Miguel Ángel, pero esta vez secularizado, porque Benito Juárez estaba en contra de la iglesia. Entonces lo que vemos en esa imagen de Benito Juárez es a él yaciente sobre los brazos de una mujer, que simboliza la patria. O sea, la patria está sobre el regazo de uno de sus hijos más ilustres, que es Benito Juárez, que obviamente va a recuperar esta idea de la república restaurada, combatir con el imperio de Maximiliano y demás. Entonces esta escultura fue elaborada de mármol, imagínate, es un bloque de mármol, tienes que esculpirla. Y en su momento fue muy importante porque el que promueve que se elabore esa lápida fue Porfirio Díaz, que ambos eran masones. Igual esto es muy importante de mencionar. Y vamos a ver todos esos símbolos en esa lápida. Entonces, cada cementerio tiene algo muy, muy, muy importante. Tú cuando llegas a un cementerio buscas, por ejemplo esto que me dices, buscas tumbas de personajes como masones famosos, históricos. Me parece que incluso aquí en el cementerio, que ahorita vamos a entrar a hablar del cementerio de San Román, aquí hay una tumba de los masones, ¿verdad? Sí. Aquí es una de las que están ahí. No sé cómo sea que se dedica a esto, o estos grupos, cómo es que hacen no sé si tengan algunos rasgos que se parecen entre ellas o que las distinguen, pero tú tratas de buscar cosas representativas de estos grupos como los masones y otros sí. U otras asociaciones u otros grupos. ¿Son cosas que buscas? ¿Sí? No particularmente, pero sin embargo sí me gusta documentarlas de manera fotográfica, tomar videos, pero también me encanta entrar a un cementerio y ver cuál es la lápida más antigua, porque eso te permite un poco contextualizar a qué temporalidad surgen estos espacios. Y hay lápidas que son muy curiosas, o sea, tú vas ahí y no te pierdes de vista. Por ejemplo, en Tenabo hay una lápida que está increíble y pues la ves luego porque tiene clima. O sea, imagínate, el clima está encendido y está la persona evidentemente muerta. Entonces, sí. ¿Por qué le pondrían clima? O, por ejemplo, en el Panteón de Santa Lucía hay una réplica de la catedral en miniatura. Ajá. Entonces, son estos espacios en los que dices, wow, hay algo que sí o sí llama la atención. Sí. Entonces, son muy curiosos que ciertas personas, pues, su última decisión sea según sus gustos o sus particularidades, colocar ciertos símbolos muy, muy particulares. Sí, que, bueno, te hacía el comentario del tema de los
de los masones, creo, porque son los más que tenemos en esta parte de la, digamos, de la cultura popular, ¿no? Que son los que tienden más a marcarse, ¿no? En su firma, ¿no? Sí. Que sus símbolos, y los tratan de tener en muchas cosas de su vida diaria, pues ahí incluso visibles, ¿no? Algunos visibles, otros no. Y por lo general en sus tumbas con esto marcan, ¿no? Este era masón, este era francmasón, este pues era de otro tipo de corriente. O sea, gente que trata de ponerle un símbolo a todos sus lugares y las cosas que son importantes para ellos, y por supuesto que las tumbas lo son, ¿no? Sí. Entonces por eso te mencionaba el caso de los masones, pero tienes razón, siempre buscar, ¿no? Como tú decías, la tumba más antigua, o la tumba más grande, o la que se ve más lujosa, y por qué tiene ciertas características y por qué tiene esos detalles. O sea, probablemente no todos vamos o no nos fijamos, porque cuando entras a un cementerio, por lo general entras buscando la tumba de un familiar, entras buscando a un ser querido. O sea, no entras a hacer el recorrido, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Qué es lo valioso del proyecto que tú traes y la propuesta que tú haces, de que nos invitas a recorrer estos lugares, uh-huh, pero desde el punto de vista turístico, también desde un enfoque diferente, que puede ser antropológico, ¿no? O exacto, histórico, porque por lo general no entramos al cementerio a buscar estas cosas, sí, pero es importante darlas a conocer. Sí, definitivamente. Cuando una persona sale de viaje, lo último que lo que piensas es, quiero conocer el panteón, ¿no? No, pues dices, no, pues quiero conocer este monumento, quiero conocer este edificio, pero sin embargo hay un mercado de gente que le apasionan los cementerios, y justamente viajan solamente para conocer una tumba en particular o un cementerio en particular. Y te digo que este es un turismo que hasta en los últimos años ha estado muy, muy en auge. Ahora, en Campeche, ustedes tuvieron que parar. Es correcto. Esto hace como un mes, más o menos. Sí, aproximadamente. Tuvieron que parar este proyecto del cementerio de historias. Lo hacían en el cementerio de San Román. Sí. Particularmente. Y cuéntanos un poco de cuánto tiempo estuvieron haciendo esto hasta que tuvieron que pararlo. Obviamente porque hubo un tema estructural en el cementerio. Sí, claro. Y bueno, si quieres, cuéntanos también qué tanto problema es este, ¿no? El que tiene, sí, el cementerio. Y bueno, tuvieron un año haciendo estos recorridos. ¿Por qué elegiste el cementerio de San Román? ¿Y cuál fue el proceso para poder empezar con estos recorridos del cementerio de historias? Ok. En la ciudad de Campeche existen varios cementerios. Nosotros nos decantamos por el cementerio de San Román por ser el más antiguo de la ciudad, que se mantiene en pie. Evidentemente, por las epidemias de la época se construían espacios funerarios que hoy en día pues ya no existen. De tal manera que el cementerio de San Román es el más antiguo, fue construido en 1818, o sea, más de 200 años, y que sigue todavía en pie y en funcionamiento. Otro elemento importante fue la cantidad de personajes ilustres que puedes encontrar en este cementerio. O sea, personajes que con el tiempo fueron declarados beneméritos del Estado, como lo es el Tomás Narva Bachano, el fundador del Instituto Campechano, el doctor Manuel Campos González, el fundador de la Cátedra de Medicina en el antiguo Colegio de San Miguel de Estrada, o José María Regil Estrada, que fue un político muy importante. Por esa razón fue lo que nosotros pensamos trabajar en ese cementerio, en ser uno de los más antiguos y con más historia. Nosotros empezamos a operar en 2023 con una primera temporada en la cual eran 2 personajes. Un personaje el cual te va guiando y te va llevando por todas las tumbas, contándotelas en primera persona, como si a él se las hubieran contado el muerto, y él te la va diciendo. Nada más hago un paréntesis, todos estos recorridos son nocturnos, ¿verdad? Es correcto. Nosotros los hacemos 8 de la noche, 8 y 9 y media de la noche. Okay. Ahora, ¿por qué los hacemos de noche y no de día? Por varios motivos. No porque sea de morbo, sino porque si tú haces tu planeación, por ejemplo, si eres un visitante que conoce Campeche, tienes las actividades de día y de ese lado tienes la de noche. 1 o 2, si a lo mucho. Entonces, de noche realmente en Campeche son pocas las actividades para realizar. Entonces, por eso decidimos hacerla de noche. Además de que de noche obtienes una perspectiva diferente de un cementerio. O sea, en el atardecer
Aparentemente tú ves más por la luz, pero en ciertos aspectos ves menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las lápidas, al ser talladas sobre mármol y ser blanco, pues no ves los relieves correctamente. Entonces, cuando vamos de noche y le ponemos la lámpara rasante, vemos todo el juego que se hace con las luces y las sombras. Y se ve clarito las palabras, las letras, la sombra de las estructuras, por ejemplo. Por eso lo hacemos de noche. O sea, no es porque estés buscando fantasmas, No. sino tiene una razón propia de la experiencia turística que tú quieres dar. Es correcto. O si hay un poco de jugar esto, que la gente te llegue y te dice, oye, nos estás trayendo aquí porque a lo mejor ahorita en este horario espantan. Ahí entra la parte del juego que se lleva con el visitante. Si bien te digo, no es venderle morbo, solito el espacio te da ese ambiente. Vamos por el recorrido y si nos ha pasado que vamos y de repente se escucha un ruido. Al final de cuentas es un gato. O se escuchan ruidos raros y son ruidos de la calle. O la gente se pone paranoica con ver la silueta de los ángeles que parecen siluetas de una persona que se van moviendo. Entonces sí da un cierto punto en que la gente sí se pone un poco paranoica y se da este juego, ¿no? De ver qué puede pasar o qué no puede pasar. Hasta inclusive, te digo, los sepulturos dicen aquí pasa esto, así que con cuidado. Sí, pero también eso tratas de aprovecharlo, como dices, no por el morbo, sino para enriquecer la experiencia, que al final de cuentas es un recorrido, donde correcto. buscas transmitir parte de lo que tú has investigado en este tema y de manera particular ahí en San Román. Sí, es correcto. Hay algo que pasa en los cementerios que realmente es una experiencia muy nutritiva para todos. Nosotros llegamos a las 6 de la tarde, todavía está atardeciendo. Y nosotros nos cambiamos en los pasillos, te digo, sacamos las cosas, vestuario, luces, iluminación, y es todo un equipo de trabajo. Al final de cuentas, solo pues no lo puedes realizar. Que llega que el staff, que la persona que te recibe, que los actores que se preparan, que se maquillan. Son experiencias muy padres, la verdad. Y en eso ves cómo cae la noche, cómo va el anocheciendo, cómo el atardecer, los últimos rayos del sol que justo iluminan las estructuras, y es que cae la noche. Es como si estuvieras en otro mundo. Porque un cementerio de día es una cosa, de noche es otra cosa. Claro. Y aparentemente... ¿Cómo convenciste a la gente que está contigo en las representaciones? Porque son actores, son actores. Obviamente están haciendo la representación. Sí. A ver, de entrada, ¿cómo les dijiste? Vamos a hacer esto en un cementerio. Ok. Mi trabajo empezó cuando yo era estudiante. Yo egresé la licenciatura en turismo. Y por eso te mencionaba esta parte del turismo. Y yo en mis años de estudiante, para poder titularme, estuve trabajando en una tesis. La tesis es justamente sobre este turismo de cementerios en este cementerio. Para eso, cuando yo me gradué en 2021, ni siquiera tuve graduación en la pandemia. Entonces pasó al año siguiente y yo a una persona de confianza que conozco, que es actriz, yo le propuse esta idea. Este proyecto, mira, hay este proyecto que me gustaría realizar, ¿qué te parece? Pues ella tiene más experiencia en esto de llevar proyectos, de cómo gestionarlos, y empezamos a trabajar en ello. ¿Qué queremos proyectar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿De qué representación? ¿Cuál va a ser el guión? Y así empezamos a trabajarlo. De tal manera que ya teníamos un guión concreto, una propuesta concreta, se lo presentamos al ayuntamiento. Okay. Mira, yo deseo realizar esto en este cementerio por estas razones. En un principio, pues sí había cierta negatividad por el hecho de que no había ningún antecedente, ni a nivel regional tampoco lo hacía. Entonces sí hubo ciertos negativos por parte del ayuntamiento que con el tiempo sí se fueron suavizando. Okay. Hicimos pruebas para que vieran que esto realmente no es vender terror, no es vender morbo, sino realmente vender cultura. Se hicieron ensayos. Se hicieron, mira, yo aquí voy a pasar, y se le presentaba al ayuntamiento. Fueron las autoridades en su momento. En 2023, finalmente se firma un acuerdo en el cual nosotros teníamos acceso al cementerio en determinados horarios, y nuestras responsabilidades son mantener el respeto por el espacio, que la gente pues no pise las tumbas, que no se acolchone y demás. Y sobre todo, mantenerlo muy bien cuidado. Y es el respeto por el lugar.
Ya fue que empezamos en 2023 con nuestra primera temporada, que de hecho se realizó en el marco de justamente estas fechas, que son 30 de octubre, 1 o 2 de noviembre, que son las fechas en las que más se antoja visitar este tipo de lugares. Y ya fue ¿Cuántos eran con los que iniciaste? Iniciamos con... el equipo y actores. Iniciamos con... Éramos 3 personas que integramos el equipo. Una persona de staff, yo como empecé como actor, y esta chica que te menciono que era la actriz. Entonces sí, empezar un poco a hacer de todo. Yo me tocaba hacer de staff, colocar iluminación, que esto va aquí, que lámparas aquí y demás. Que la chica de staff también era maquillista, que también llevamos las redes, o sea, hacer un poco de todo. Con el tiempo nos fuimos consolidando y pues ya era necesario ubicar a una cuarta persona para poder trabajar más a gusto y que la carga de trabajo sea menor. Entonces, hoy día somos 4 personas que conformamos el equipo de trabajo. Adicionalmente están los factores. Estos factores eventualmente pues se contratan por función, pero antes de existir un contrato, ya se les explica, mira, es esto así, esto es lo otro, y le dimos una capacitación. Si te llegan a preguntar esto es así, y esto, si pasa esto no te asustes, es normal, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, a ver, es que decías, no te asustes, pero y también nos mencionabas que la gente del ayuntamiento tenía esta duda también de que no van a querer irse más por el lado del terror o de la experiencia paranormal. Pero es que estás en esa delgada línea, Claire. Exacto. ¿No? O sea, ya nada más por el hecho de estar ahí, de noche, entre las tumbas, pues en el sitio donde está pues el último descanso de tanta gente, pues ya provocas situaciones. Sí. Entonces te digo, estás en este delgado terreno fino entre la parte del producto. Está muy interesante, así como lo propones, que es historia, que es investigación, que es destacar a esos personajes históricos, que es mostrar todo esto. Pero también, y no lo podemos negar, hay gente que va buscando ver cosas, sentir cosas, probablemente tener una experiencia de tipo paranormal. ¿Estás consciente de eso? Que hay gente que va a tu recorrido buscando eso. Sí. Pues mira, sí hemos tenido ciertas experiencias. Por ejemplo, en una ocasión estamos en la puerta principal y ahí la recibe el staff ya para entrar al cementerio. Para esa ocasión vimos que una persona se acerca a la reja, nosotros convencidos de que iba a tomar el recorrido. Pero pues ahí se quedó como pegado, como pensando. En eso vemos que deja una bolsa negra. Y pues se fue y quedó la bolsa. Seguramente no entró porque nosotros estábamos. Ahí estaba un sepulturero y ya nos dijo, mira, esto pasa por esto. La bolsa ni siquiera se abrió porque ya seguramente ya sabíamos a qué podría contener. Pero sí, los sepultureros sí nos han comentado que es muy común que la gente vaya realizando prácticas diferentes o poco comunes conocidas, tal vez con la intención de hacer daño, tal vez con la intención de fines amorosos, pero sí es muy común que en el cementerio vaya gente a realizar ciertos trabajos. De igual manera sí hemos... Entonces tú estás ya también consciente de que tienes que también estar muy pendiente. Exacto. Que a lo mejor no vayas haciendo tu recorrido y te encuentres a quien anda ahí entre las tumbas buscando otra cosa. Sí. Digo, porque dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Por eso te lo digo. Sí, claro. Porque aparte aquí sabemos que se han robado, ¿no? O sea, han destapado tumbas, se han robado restos. Entonces, también vas con esta preparación de saber, a ver, yo estoy entrando a hacer esto, pero hay otra gente que está buscando la oportunidad de hacer, vamos a llamarle brujería o trabajos, etcétera. Sí vas también... Sí, vamos con la idea de que podría pasar. De hecho, en una ocasión sí fue una situación un poco conmovedora. No un poco, sí, la verdad sí fue muy conmovedora. Porque el cementerio tiene un horario, ¿no? De tal hora a tal hora. Entonces muchas personas pues trabajan en ese horario. Y pues cuando quieren llegar pues ya está cerrado. Entonces nosotros entramos a las 6 de la tarde, el cementerio cierra a las 3. Entonces hay un lapso en el que el cementerio pues está cerrado. Nosotros llegamos, nos preparamos. De hecho hay una persona que quiere tomar el recorrido. Yo, pues está bien, adelante.
Pues accedió, empezamos con el recorrido, no sé qué, no sé cuándo, nos vamos aquí, nos fuimos allá. De repente vemos que se para en una lápida. Se para en una lápida. Nosotros sabemos que mucha gente se llega a quedar atrás por tomar fotos o por anotar cuestiones, ¿no? Tratas de que nadie se te rezague en el cementerio, sí, ¿verdad? Que todos estén en grupo, siempre. Esta ocasión te digo, el señor se quedó ahí y ya una persona del equipo se dio cuenta que se estaba quedando atrás. Y es que se le acerca y vemos que está llorando esa persona. Y es que la persona le dice al staff: discúlpame, es que vine a ver a mi hijo. ¿Qué? O sea, realmente no pudo llegar cuando el cementerio estaba abierto, entonces toma el recorrido solamente para ver al hijo. Claro. Que bueno, en este caso, pues, es una historia personal, ¿no? Sí. Es una historia, como tú dices, conmovedora. Que qué bueno que así fueran todos los que buscan entrar a los cementerios, ¿verdad? A deshoras, pero te digo, sabemos que hay gente que está buscando hacer ya otras situaciones. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto, ¿no? Los cementerios siempre son lugares, quiero manifestarlo así, donde hay que tener mucho respeto. O sea, respeto por la integridad del cementerio como monumento, y también respeto porque ahí hay gente que sus familias pues lo llevaron ahí a descansar. Exacto. ¿No? Entonces, no quiero decir que tú con esta propuesta estés moviendo cosas ni nada por el estilo, no, pero el respeto, ¿no? De saber que ahí la gente que tiene ahí a sus seres queridos es porque es un lugar de descanso. Y pudiera haber quien diga: oye, pero yo no quiero que en el cementerio se hagan estas cosas, que se hagan estos recorridos, que se vuelva un producto turístico o que de alguna manera se haga un lucro con esto. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Pues mira, en un principio sí teníamos esta duda de que esto vaya a pasar. Por lo tanto, nosotros en un principio, nosotros abrimos los recorridos con cuota voluntaria para que la gente conociera. O sea, al final de cuentas, lo que no conoces, pues no sabes, que lo juzgas visto desde afuera. Y se invitaron a varios vecinos del barrio de San Román para que vayan y conocieran y vieran y nos dieran sus comentarios de qué es lo que piensan. Vinieron, no sé qué, tomaron el recorrido y fue muy nutritivo y muy enriquecedor saber que la gente está de acuerdo con lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos la convicción de que la gente está de acuerdo con lo que hacemos. Porque te menciono, vamos desde el respeto, vamos desde la historia. Nosotros vamos a trabajar propiamente, no vamos como que a espantar el sueño de los muertos. Por eso cuando damos las indicaciones, se menciona que tener respeto por el lugar, por las lápidas. Y pues en ciertas ocasiones de hecho nosotros pedimos permiso antes de entrar. Permiso desde nuestras propias creencias, de poder acceder al lugar. Y hay muchas personas que se persignan. O sea, a eso voy. ¿Es como una plegaria? ¿Es algún rezo en particular? ¿Algún ritual? ¿Qué es lo que hacen para entrar, para pedir ese permiso? Bueno, nosotros como equipo entramos desde nuestros adentros. Venimos con la intención de: yo vengo a trabajar, no vengo a interrumpir tu sueño. O hay ciertas personas que realmente pues no creen y entran así. O hay ciertas personas que también son muy religiosas y hacen una oración por el descanso de las personas. Pero sí nos ha tocado ciertas particularidades, ¿no? Inclusive los propios visitantes o se persignan o hacen un rezo o piden permiso en voz alta para poder ingresar. O el clásico de todos, ¿no? Que te santiguas para entrar y ya vas con la... Bueno, según tú ya vas con la señal, ¿no? Que nada se te pegue. Pero bueno, siempre es bueno. Siempre es bueno tomar todo tipo de esta situación. Fíjate, nos comentabas el tema del cementerio de San Román, que es el más antiguo de la ciudad, y nos traías una imagen que me gustaría que nos expliques por qué nos trajiste esta imagen y cómo se relaciona con el recorrido del cementerio de historias. Mira, lo que aquí tenemos es una lápida que hoy en día ya no existe. Entonces, esto que vemos aquí es un recuerdo. ¿Qué es una lápida? Es un recuerdo de una persona, como te mencionaba al principio. Ahora, ¿qué es una foto de una lápida? Es el recuerdo del recuerdo. Y eso es lo que viene a simbolizar esta lápida.
Esta lápida corresponde a José María Carpizo Sánchez. Él fue un empresario, él fue el dueño de las haciendas San Luis y San José Carpizo. A mí se me tocó llegar a ver cómo es la lápida. Era una lápida de más de 2 metros de alto, elaborada en mármol negro. Tiene todas las inscripciones. De hecho, la lápida hace poco tiempo fueron abierta porque los familiares de los Carpizo decidieron que los restos fueran a una de las haciendas. Okay. Entonces movieron los restos y se llevaron la lápida y se llevaron la cruz de hasta acá arriba. Todos los demás restos de la estructura quedaron ahí desperdigados. Esto quiere decir que muchas lápidas a veces se pierden, a veces desaparecen. Y este fue el caso de la familia Carpizo. Si bien fue una decisión propia de la familia, no hay que perder en cuenta que las lápidas, las tumbas, son propiedad privada. Entonces la familia puede realizar realmente lo que desee con el espacio. Eso no quiere decir que la lápida se haya perdido. Muchos espacios, como te digo, se quedaron ahí desperdigados y ahí están todavía actualmente. Son unos tremendos pedazos así que no los puedo levantar, son mármol. Actualmente en ese espacio está enterrada otra persona. Ahora, la lápida, que es lo más interesante, que no se logra apreciar bien ahí, tiene los nombres de él, el de su esposa, y en la parte de abajo hay un nombrecito, dice Campeche. ¿Esto qué quiere decir? El nombre de abajo es el artista que lo hizo, el marmolista. Y en el otro lado dice Campeche. ¿Por qué diría Campeche? Porque estos artistas de la época te hacían varias entregas a diferentes lados. Claro, para que no enviaras una que no es, le ponías el nombre, tu firma y hacia qué ciudad iba. Y ese fue el caso de los Carpizo, que en barco traen toda esta estructura. Sí. Y se ha perdido. También te menciono esto por los marmolistas. ¿Quiénes eran los marmolistas? Seguramente no sé si hayas escuchado el término. Los marmolistas son estos artistas que se han perdido en el tiempo. Su auge se dio a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estos marmolistas eran artistas. Trabajaban el mármol propiamente. Con un cincel y con un martillo le iban dando forma al mármol hasta elaborar estas increíbles estructuras. En muchas lápidas del siglo XIX vas a encontrar sus nombres. Y en los periódicos de la época puedes encontrar sus afiches en las cuales se mencionaban: tal persona en la calle tal ofrece sus servicios de elaboración de mesas, sillas, escaleras, tal, de mármol. Y ahí entraban las lápidas. Muchas lápidas de que encuentras en las iglesias o que encuentras en el cementerio vas a ver que tienen estas firmas. Y resulta que las que más se destacan, hay un autor en particular, Susano Rejón, en la cual todas las Susano Rejón, que fue el marmolista más brillante de la época, porque todas las lápidas más increíbles que vas a encontrar fueron elaboradas por él. Esta lápida fue elaborada por otro artista, pero te digo, estos eran artistas que se dedicaban a hacer estructuras de mármol. Vi que, perdón que te interrumpa, pero antes que se me vaya, así como la familia Carpizo, encontré una historia que haces de una investigación que surge de tu autoría, de la familia Carvajal también, de la mansión Carvajal. Correcto. Me pareció súper interesante cómo a partir de la figura de la lápida donde está el hombre y la niña, haces todo el desmenuzamiento de la familia Carvajal y que había muerto la mamá. Entonces, son todos los datos que tú obtienes de las lápidas y de los detalles. Eso para mí estuvo fantástico leer esa parte. De hecho, esa lápida está sobre este pasillito, más adelantito, en la cual se ve a una niña llorando y se ve a un caballero afligido, así como si tuviera dolor. Se ve propiamente la caja. Vemos 2 árboles como si estuvieran así colgando. Sí. Esto se llama... Bellísima la imagen. Aparte, como tú dices, esta maestría para el mármol, Si tú la ves en persona, vas a ver que hasta los dedos de la persona tienen marcado las uñas, los cabellos, el bigote, todo está marcado. Esto igual tiene que ver una connotación económica. Claro. Mientras más dinero tenías, obviamente podías mandar a hacer esculturas increíbles. Te digo, se llama iconografía funeraria. Son estos símbolos muy propios de las lápidas, de las tumbas que tú vas a encontrar. Esta lápida que mencionas se ven a 2 árboles así, que de hecho, si tú las ves, son como la silueta de una persona, como si estuviera inclinada. Ese árbol se llama sauce llorón.
porque justo representa la silueta de una persona. Y la persona que se ve inclinada es el esposo, Fernando Carvajal Estrada, quien era el dueño de las haciendas, por ejemplo, la hacienda Guayamón. En Coven también tenía fincas. ¿Y la mansión Carvajal? Como no puede ser la mansión Carvajal, desde luego. De hecho, ahí él aparece. Él es el que se ve retratado porque está llorando la pérdida de la esposa. Y la niña que se ve es la hija que queda huérfana de madre. Y ahí se tiene la fecha. 23 de octubre de 1893. Te digo, todos los detalles están perfectamente detallados. Sí. Y ahí tú buscas, también puedes ver quién hizo eso, si hay alguna firma del marmolista. Son cosas que tú vas a buscar también. Sí, exacto. Todo esto es puro trabajo de campo y también trabajo de investigación en librerías. La Iglesia Católica tiene un registro, registros parroquiales se les llaman, en el cual desde que se da la conquista van anotando cuando naciste, quién te bautizó, con quién te casaste y con cuándo falleciste. Sí, te digo, se llaman registros parroquiales de nacimiento, de bautismo y de muerte. Sí, porque la iglesia era hasta antes de la reforma la administradora de los registros civiles, cementerios y todo correcto. Esto, ¿no? Ellos tenían el control de todo esto. Afortunadamente muchos de estos registros se conservan en la actualidad. Entonces, si tú vas al cementerio, buscas tal fecha, ¿no? 23 de por ejemplo, agosto de 1800 y tal. Se llama tal, falleció en fecha tal. Te vas a los archivos y tú empiezas a buscar el año, el mes, y aparece el nombre, ¿no? Tal persona. Y ahí encuentras el nombre completo de la persona. Tal persona falleció el día tal, a la hora tal, a causa de esta enfermedad y fue enterrado en el cementerio tal. Entonces tú también están los registros del registro civil. Entonces, busca el registro civil. Estaba casada con tal, quien hace la... Empiezas a cruzar información. Exacto, cruzar información. Y así fue como que fue encontrando la familia Carvajal, que estaba casada con tal, que el hijo era tal, que se llamaba tal, que vivía en tal casa, en tal número. Toda la historia. Oye, yo quisiera tener un 10% de la curiosidad que tienes para meterte a hacer todo esto y el tiempo seguro que le dedicas a esto muchísimo, ¿no? Pero bueno, te apasiona y ahora lo integras a tu propuesta también. Te digo, para poder, no me considero experto en el cementerio, pero sí te puedo decir que he investigado en algunas cosas. Sí. Para poder tener la información que hoy tenemos y que hoy se da a los visitantes, nos tomó 4 años. De investigación, libros, librerías, bibliotecas, entrevistas, los descendientes de las familias que te dicen aquí pasaba tal y tal cosa, y no sé qué, y todo eso lo vas registrando y vas anotando. Oye, Glaer, y te decía, si nos quisieras comentar qué pasó que pararon el proyecto por un problema estructural en el cementerio. Lo hemos escuchado en las noticias, hemos visto algunas imágenes, pero no tenemos idea qué tan grave fue esto de lo que ocurrió. Específicamente qué ocurrió, qué fue lo que vino, un derrumbe. Ahora vemos que están haciendo una serie de reparaciones también, pero bueno, a usted les afectó por ese lado. Pero realmente qué fue lo que pasó y por qué es importante recuperar esto de la mejor manera. Mira, en la parte de atrás del cementerio es la parte más antigua. Habían unos arcos. Esos arcos conformaban lo que era una capilla. En esa capilla se realizaban las velaciones. Por eso se le llamaba capilla de velas o capilla ardientes. Porque en la época, cuando no había electricidad, ¿cómo te iluminabas? Con puras velas. Y actualmente... Adentro del cementerio. Adentro del cementerio se velaba a las personas. Te digo, en la estructura que parte de la que colapsó. Con el tiempo perdió el techo, pero en la parte interior todavía se seguían enterrando personas. ¿Qué pasa con estos pilares? Que pues estaban elaborados de mampostería. La mampostería es un tipo de construcción en la cual tienes la piedra y se va elaborando un conglomerado de cal y se van pegando las piedras. Este material con el agua que cayó de muchas lluvias de aguaceros se fue deshaciendo. Eventualmente las piedras cayeron y cayeron sobre las tumbas. ¿Esto qué repercusiones tuvo? Que cayó sobre varias lápidas. Hubo una lápida de 1905 que quedó partida por la mitad, otra de los 60 que eran masón, un gobernador masón, completamente destruida. Y así muchas lápidas, se cayeron las piedras, se ven actualmente las cajas, quedó hecho realmente un desastre. Ahora, ¿esto por qué nos detuvo?
Porque evidentemente es un problema de protección civil. Nosotros no podemos arriesgarnos a meter gente cuando hay riesgo de colapso estructural. Por un punto. Por el otro, pues al final de cuentas las piedras cayeron sobre los senderos en los cuales nosotros transitábamos. Entonces por eso actualmente está en pausa la actividad. La reanudaremos cuando se hayan realizado las correcciones correspondientes. Son trabajos que pueden ir lentos porque también entendemos que tiene que ver el ayuntamiento, pero también el INAH, pero también Exacto. esta parte de la protección de los monumentos. O sea, se puede tardar esto. Sí. Por un lado, porque al final de cuentas una lápida, te digo, es propiedad privada. Entonces, si la familia no está interesada en conservarlo, pues el INAH no puede intervenir. Porque es como si mi casa, por ejemplo, se está cayendo a pedazos, pues es que el INAH no puede entrar porque es tu propiedad. Eso pasa con las lápidas y con las tumbas. Y hay lápidas que pues la familia ya se perdió, ya no existen descendientes. ¿Y qué pasa? Pues con el tiempo se van a perder o se van a tirar como escombro. Entonces esa necesidad de las familias que todavía existen de conservar sus espacios dignos. ¿Buscarías otro cementerio para hacer la experiencia si esto se va tardando? Sí. Digo, porque la verdad está muy interesante. Sí. Entiendo que lo haces en San Román porque te tardaste más de 3 años en hacer la investigación para presentar ese producto del Cementerio de Historias. También tienes bueno, de ahí partes también el tema del sendero. Sendero de la Memoria, se llama el recorrido. Ándale. Ahora tenemos otro producto en puerta que se llama Lápidas, Charlas y Café. ¿De qué va esto o qué hacemos? Es un producto que está por estrenarse. De hecho, el 30 de octubre es la función inaugural. Hay un concepto que se llama Dead Café. En el Dead Café se reúnen personas, evidentemente de la mano del café, pero el café como confidente, en la cual se reúnen las personas con el fin de intención de hablar de la muerte. ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Has tenido una experiencia cercana a la muerte? O desde tu perspectiva o cuestión religiosa, ¿cómo consideras o cómo piensas que podría ser la muerte? Esta experiencia la deseamos acompañar de un recorrido de la parte posterior del jardín de las lápidas de San Román. Okay. Porque en la parte posterior hay lápidas que se movieron del interior del templo. En ese espacio hay 97 lápidas. De la iglesia. De donde está la iglesia. De San Román. Exacto. Okay. Cada lápida, como te menciono, no importa que no estés en el cementerio, te cuenta una historia. Por ejemplo, hemos encontrado personas que tienen 2 lápidas. Uno está ahí y otro está en San Román. Entonces, ¿cómo te explicas que tengan 2 lápidas? Entonces, la experiencia... O en cuál está la persona, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que o sea, que pensemos que está en una, pero realmente está en la otra. Si tiene 2. Esas son ¿no? esas dudas que nosotros vamos pensando planteando en este recorrido que vamos a estrenar. Por ejemplo, si yo te pregunto si hay una lápida aquí y otra lápida acá, ¿dónde está enterrada? Es entre la curiosidad y luego la explicación, la respuesta, esa incógnita, y es cuando la gente empieza, es que esto pasó, y empieza como que a darle sentido a todo. Porque el 30 de octubre inicias con esto. El 30 de octubre a las 5 de la tarde vamos a estrenar nuestro nuevo producto, te repito el nombre, es Lápidas, Charlas y Café. Okay. El recorrido inicia en el interior, en la puerta del templo de San Román. Se explica un poco en el interior del templo dónde estaban las lápidas. Luego pasamos a la parte posterior, en la cual nosotros vamos a explicar las lápidas más importantes, los símbolos que tienen, qué significan, a qué personaje corresponden. Y posteriormente iniciamos con esta dinámica del café, en la cual las personas pueden externar sus pensamientos sobre la muerte, tal vez qué piensan sobre la muerte, romper estos tabús, ¿no? De la idea de que nunca se habla sobre la muerte. Claro. Es un producto nuevo que estamos estrenando. Oye, pues todo el éxito. Muchísimas todo el éxito gracias. Para eso. Y te repito la pregunta. Pues no está bueno este producto nuevo, pero el producto insignia, que es el Cementerio de Historias, ¿buscarías llevarlo a otro cementerio si es que se está tardando? Desde luego. De hecho, antes de que se cerrara este cementerio, ya teníamos idea de lo que queríamos hacer. Tenemos, Cementerio de Historias es la marca, pero nosotros queremos hacer un circuito de cementerios. Ya visité entonces quiero visitar otro. Entonces, ya los visité todos, entonces cambiamos de función.
Ya los visité desde esta experiencia, ahora van a hacer nuevos autores, nuevas rutas, o sea, hacer todo un circuito de cementerios con los que puedas conocer todos los cementerios de la ciudad, sus anécdotas, sus lápidas más importantes, te digo, desde la historia, la arquitectura, pero no solo todos los cementerios, sino de diferentes perspectivas, la perspectiva histórica, la perspectiva arquitectónica, la perspectiva, por ejemplo, de más inclinada hacia la religión. ¿Y ya tienes pensado cuál sería este próximo cementerio? Sí. Para iniciar digamos, esta evolución o esta actualización de cementerio ahorita históricos. Tenemos como tentativos 2 cementerios. Uno es el cementerio de Lerma y el otro es el cementerio municipal que está en Santa Lucía. ¿Por qué te llamaron la atención estos cementerios? Porque en el de Santa Lucía es el más antiguo después de San Román. Y tenemos ahí está lo de la descendencia china, hay varios que están ahí, hay varios masones, evidentemente. Igual hay varios pasillos en los cuales tú te metes y te llevan a ningún lado. Hay varios recovecos también que se prestan un poco para este tipo de experiencias. Tenemos las estructuras, tenemos mujeres que están acostadas llorando sobre las lápidas, tenemos arquitectura, tenemos historia. Bueno, todos los cementerios lo tienen, pero particularmente sí hemos como que el cual hemos puesto la mira. También el de Lerma, porque también tiene sus particularidades. De hecho, hay un pintor, parece que es francés, que estuvo en Campeche, amaba Campeche y amaba Lerma. Su último deseo es ser enterrado en ese cementerio. Y también tiene sus particularidades, tiene sus historias, tiene su arte, pero también para trabajar con la comunidad. Porque en estos recorridos, si bien tienen un objetivo claro en el cual es compartir la historia, también tienen otro objetivo que es hacer comunidad. Parte de los ingresos se les da para el cuidado de los cementerios, que es lo que hace falta: pintura, que hay que barrer, que hay que limpiar esto, que hay que chapear. Sí, se da un poco esta labor social. Claro, pues qué bueno, porque no es posible que de repente también caigan en abandono, ¿no? Es correcto. Los cementerios, es que sí, así como lo vamos platicando, dices, oye, qué lástima que haya tenido que pasar lo que pasó allá en San Román para que entre una reconstrucción o una remodelación o venga un proyecto de mayor alcance. Nos comentabas antes de entrar al aire y nos dabas algunos tips de lo que has investigado de esto, y me llamó mucho la atención, quisiera que lo comentáramos, no se me olvida preguntártelo. El tema de los cementerios perdidos en la ciudad, sí. Eso me pareció muy interesante, sí, porque tenemos clara la referencia de San Román, de Santa Lucía, ¿no? De muchos años, más de 100 años, el más antiguo San Román, 200 y tantos años. Pero nos decías, hay unos que están perdidos porque surgían por epidemias, por mortandades, por temas, fenómenos naturales surgían. Me hablabas del de Lazareto, que era el del hospital donde había gente enferma de cólera, de este tipo de enfermedades. Me decías, y ya no, o sea, sabíamos que ahí andaban, la historia nos dice que ahí estaban, pero no sabemos dónde quedaron. Es correcto. Y andan perdidos. Y probablemente ya la mancha urbana ya se los comió, pero ahí estaban. Y ahí están, seguramente, sí. ¿No? Porque que no los veamos, pero esa parte me pareció muy interesante de esta historia de los cementerios perdidos de Campeche. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues no existían los medicamentos ni las inyecciones, algo común como una gripe te podía matar. Y eso va a pasar durante el siglo XIX, que había brotes de cólera, que de tifo, que la gente se moría, por ejemplo, por una diarrea, por un vómito, y así lo anotaban en los registros, murió por vómito. Esto eventualmente ocasionaba mucha gente muerta, el cementerio de San Román se saturaba. ¿Qué va a pasar entonces? Necesario construir nuevos espacios en la ciudad para albergar a estos muertos. El cementerio en el cual era más grande en su momento es el cementerio de San Fernando. Se llamaba así porque estaba situado en lo que era uno de los fuertes de la ciudad. De las baterías de la ciudad. Era la batería de San Fernando. Esta batería se ubicaba entre el cementerio de San Román y el Lazareto. Es en ese espacio en el cual se decide construir un nuevo cementerio.
Su fecha de construcción, 1848. ¿Por qué se construyó? Por una razón muy en concreto. Para ese entonces se estaba desarrollando en la península la guerra de castas. Una época de gran incertidumbre, de mucha gente muerta. ¿Qué pasaba? Que en Mérida es donde se desata realmente el caos. Y mucha gente de esas regiones huye de la guerra. Pero todavía Campeche y Yucatán todavía era para unidad. Ese momento todavía era una sola unidad. Exacto. Para ese momento, la ciudad de Mérida, muchos deciden huir de la guerra y llegar a refugiarse en Campeche. ¿Qué pasa? Que coincide con una hambruna. Entonces, imagínate, tienes mucha gente que viene de fuera, la gente no hay comida, empieza a morir mucha gente. Se satura el de San Román y es que desconstruyen ese de San Fernando. Este cementerio se mantiene en pie menos de 100 años, ya que en 1869 en Campeche se da una gran inundación. Los periódicos de la época dan cuenta de ello. Mencionan que el cementerio de San Román llegaba, por ejemplo, a la altura hasta 3 metros el agua, estaban las cajas flotando. Y ahí se menciona uno de las pérdidas materiales, el cementerio de San Fernando. Ese cementerio, en esa gran inundación, se pierde por completo. Perdió. Con el tiempo, pues desaparecen los mapas, pero existe el registro que había un cementerio ahí. Entonces, te digo, hay un documento que menciona cuando se construye entre el cementerio general en Lazareto. Entonces, ese espacio geográfico actualmente posiblemente es donde estén las oficinas de la Comisión de Electricidad. Ok. Entonces, si la gente... O sea, tú por tu experiencia y tu investigación, ahí ubicas que pudo haber quedado... Ahí posiblemente haber quedado. Ahí donde está CFE. Ahí pudo haber quedado. Otro cementerio era el de Santa Lucía. Las crónicas mencionan que se va a construir un cementerio en Santa Lucía para albergar a los muertos por cólera. Y tú lo compruebas con el cementerio de Santa Lucía, ves los mapas y los mapas no coinciden. O sea, era otro cementerio completamente. Hasta inclusive la gente mayor te dice, es que antes de este cementerio había otro, pero no estaba ahí. Y los mapas, tú los ves, están en otro lado. Que seguramente deben ser hoy día un edificio o tal vez un parque, ¿no? Descarto la idea de más o menos por dónde lo ubicarías de Santa Lucía para que tengamos una idea. Lo ubica más o menos a 2 cuadras de la iglesia. Ok. Pero digo, no es el mismo espacio que hoy actualmente está, era otro. O sea, pero a 2 cuadras de la iglesia hoy son propiedades privadas. Posiblemente sean propiedades privadas. No descarto la idea de que es sobre actualmente lo que es el parque. Pero sí, hay varios cementerios que fueron... O sea, es posible que donde está el parque haya quedado ese cementerio. Sí, haya quedado ese cementerio. Fíjate. Inclusive, otro cementerio perdido es el de Guadalupe, el barrio de Guadalupe. En la parte de atrás, de donde está actualmente la iglesia, era un espacio vacío. Cuando se decide construir, 1816, se decide construir un cementerio. ¿Qué va a pasar? Que se construye el cementerio, pero al poco tiempo se cierra porque se abre San Román. Entonces está activo por lo menos 2 o 3 años y el cementerio estuvo en pie y actualmente pues son casas particulares. Claro. Y las casas están sobre el cementerio. No descarto la idea de que a la gente seguramente les haya pasado algo o hayan encontrado algo. Sí, cómo no. Sí, o alguien... Sí, pues sí. Sí, no se puede descartar. ¿Te han contado algo así? Gente que... que te digan, oye, ¿sabes qué? Aquí me espantaron, aquí me asustaron. Y tú digas, no le voy a decir que por ahí creo que quedó el cementerio perdido. ¿Te ha pasado que te comenten algo así? Propiamente de otros cementerios, no. Ok. Pero sí de lo que era... No era propiamente un cementerio, pero sí era un hospital. Lo que te mencionaba, el hospital de Lazareto, en el cual albergaba a la gente muerta por lepra. Para la época que está activo el hospital, contaba con su propio cementerio. Okay. Digo, la gente se moría de enfermedad, lo enterraban ahí en el patio, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad muchas veces te daban por muerto antes, pero tú seguías vivo. Y para que no se propagara la enfermedad, te quemaban. ¿Y qué pasaba? Que había gente que no estaba muerta. Entonces, cuando le prende fuego, empiezan los gritos. Y la gente mayor te dice, no, que aquí los quemaban y por aquí se escuchaban todos los griterillos. ¿Eso está registrado, ¿la? Sí. ¿Sí? De hecho, hay mapas que dan cuenta dónde estaba el cementerio. Actualmente existe el edificio Lazareto, pero actualmente es una vecindad.
Y lo que era el cementerio actualmente fue comido por el Hotel Holiday Inn. Y sí, sí he escuchado que hay ciertos cuartos o el recepcionista por la noche sí se llegan a escuchar ciertas cuestiones por ahí, muchas veces raras o que no le ven. Pues saludos a los amigos ahí que estén hospedados en ese hotel. Oye, fíjate qué interesante, pero es la historia de nuestra ciudad. Sí, la historia oral de la ciudad, que pocas veces se habla. Y bueno, solamente alguien como tú que está investigando, que está leyendo, que está en los archivos y que está retroalimentándose para tener estas experiencias turísticas, antropológicas, históricas, ¿no? Sí. Y sociales, pues nos puede dar. Qué bueno que estés haciendo este trabajo, Glaer. No, pues muchísimas gracias por... No, de verdad que gracias por compartirnos esto, tu trabajo, tu experiencia, tus investigaciones. Aparte reconozco que no lo haces, como ya lo has dicho varias veces en esta entrevista, no lo haces con morbo, no lo haces con la idea de causar un terror no, sino que estás creando una experiencia, ¿no? Algo integral, lo haces con respeto. Y bueno, no, obviamente pues hay gente que está animada, que se anima a ir contigo porque pues trae la idea de temas paranormales o sobrenaturales, pero tú lo has sabido encauzar muy bien, así como nos lo platicas, ¿no? Que no te derivas a esas cosas, sino que con base en la historia, tus argumentos, ayudas a construir esa historia y a reconstruir esa historia. Glaer Vivas, pues muchas gracias. Y pues preguntarte nada más antes de terminar, nos platicabas del nuevo proyecto, pero bueno, ¿qué más sigue en estos productos que vas desarrollando, que surgen de cementerios de historias y las experiencias? ¿Qué más sigue y dónde te podemos seguir? Eso es muy importante. ¿Dónde le damos seguimiento a Glaer Vivas y sus proyectos? Nosotros estamos en todas las redes como Cementerio de Historias. Estamos en Facebook, donde usualmente subimos todo el tema de productos nuevos, tema de reservaciones, pero también contamos con TikTok, Cementerio de Historias de igual manera, en el cual contamos desde una manera más íntima. Okay. Por ejemplo, tú vas al recorrido y lo tomas, pero ¿qué pasa antes? ¿Cómo se maquilla el actor que se pone primero? ¿Cómo pasa de ser la persona a ser tal personaje? Y en ese tipo de videos vamos subiendo, ¿no? Ahí en esa red. Exacto, en TikTok. O vamos subiendo datos curiosos que no se mencionan en los recorridos. Mira. Ahorita en Puerta tenemos este recorrido que se llama... perdón, nada más para ver. Cementerio de Historias en TikTok. En TikTok. En Facebook. También. En Facebook ahí. Y en Instagram. Ok. En los tres Cementerio de Historias. Sí. Y contacto personal, contacto directo. Si nos podrías dar un número para contactarte. Número de reservaciones o negocios. 981-102-80-68. Ok, 981 102 80 68. Okay. De igual manera me pueden contactar a mi número personal 981 104 63 68 y con mucho gusto contactan con un servidor. Bueno, ahorita va a aparecer en la pantalla también para que la gente te pueda contactar y preguntarte, obviamente, hacer reservaciones, como dices, ¿no? Grupos que quieran organizarse y contactar contigo, pues ahí lo puedan hacer. Sí. Y en esas redes sociales. Y nos decías esta experiencia, ¿no? De nuevos productos para el 30 de octubre y después también hay otras ideas. Sí. que estás en marcha. Sí. Ahorita tenemos, dos proyectos en puerta. El primero es esta que vamos a estrenar de charlas, lápidas, charlas y café, que todavía tenemos reservaciones, los números que les mencioné. Sí. Y tenemos el 30 vamos a estar presentes en el concurso de altares, pero no vamos a presentar un altar. Vamos a presentar la representación de una lápida, en la cual ustedes se van a encontrar con una estructura como esta, y va a haber un ángel viviente, que va a estar interactuando con los asistentes, vamos a estar entregando publicidad y demás. Así que si desean ir a tomarse fotografías, ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche para que puedan ir a tomarse la foto. En el evento grande del centro histórico. Sí, ahí. Es correcto, en el evento grande. Te digo, a la par que va a estar ese evento, vamos a tener el otro evento de charlas en simultáneo en San Román. Para el próximo año, pues tenemos varios proyectos en puerta, abrir otros cementerios a estas nuevas rutas y elaborar nuevas rutas sobre el cementerio de San Román.
Muy bien, pues mucho éxito, Laer, de verdad, y felicidades a ti, felicidades al equipo que trabaja contigo, porque obviamente pues tú das la cara y eso, pero pues ya nos explicaste que tienes un equipo también importante que te va acompañando desde hace, ¿qué? 5 años, más o menos, estás trabajando en esto, ¿no? 2020, ya llevamos justamente 2 años trabajando en esto. Okay. De manera, en operaciones, 2 años. Okay. Pero de trasfondo sí todavía hay. Como 5 años. Sí, que tú empezaste a tener toda esta inquietud que estabas estudiando, hiciste tu tesis y a partir de ahí surge esta idea. Pues qué bueno platicar contigo. Que no sea la última vez. No, pues. Te dejamos la invitación abierta para que nos sigas compartiendo estas historias de Campeche, de sus cementerios, de esta parte de la historia. Que nos dejas incluso ahí con estas dudas, ¿no? De esto de los cementerios perdidos y eso, muy interesante. Muchas gracias de verdad. Me gustó mucho platicar contigo y pues te deseamos nuevamente pues todo el éxito. Muchas gracias por la invitación primero que nada y pues muchas gracias y aceptando colaborar en las veces que deseen, a la orden. Muy bien. Y gracias también a quienes nos siguieron a través de los canales de Ciudadano Oropesa en YouTube. Ciudadano Oropesa, en el Facebook como Roberto Oropesa, en la red social X también como Roberto Oropesa, y nos encontramos la próxima semana. Ya sabe, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, regálenos un like, dan su compartida y también únase a nosotros en estas redes sociales para seguir creciendo y llevando más pláticas interesantísimas como esta que tuvimos hoy con el creador del Cementerio de las Historias. Y bueno, pues estamos la próxima semana en otro episodio de Ciudadano Oropesa. Hasta entonces.